Camina, camina, que camina, 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 que camina, 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 que camina. Hola y paseando con todo mal agua. ¿Qué pasa, Scali? ¿Cómo estás? Hola Monty Peiró, muy bien, aquí paseando contigo. ¿Cuánto tiempo sin pasear con todo mal? Porque no hay manera de pasear porque no nos dejan en paz, Monty Ya. Peiró. No paran de reclamarnos por todas partes Ya. con cosas que no son de todo mal y así Y no poco es se posible. pasea. Se ha paseado poco. Empezamos la temporada muy paseadores, pero paulatinamente hemos bajado el ritmo. Sí, Sí, bueno, bueno, hoy está bien. haremos los 10.000 pasos diarios que recomienda la OMS. Para la La gente, OMS recomienda no lo 10.000 sé quién lo pasos. recomienda, pero supongo que sí. pero 10.000 pasos suenan muchísimos pasos, ¿no? Pues 10.000 pasos es lo mínimo. Bueno, Que el a día mí que me los va haces bien. te sientes pues un atleta olímpico y en realidad es como lo mínimo, ¿eh? Quiero decir, de ahí para arriba son 7 kilómetros o 6 kilómetros, no lo sé, Sí, pero eso es un montón. Da mucha bajona cuando eres excesivamente sedentario y decides ponerte manos a la obra con tu movida Sí. de sedentario y cuando haces un gran logro que es para ti, ves que es la normalidad. Sí, o te tirando pegas un menos pateo para que muchos. flipas y miras los pasos y has hecho 4.000 y dices, ¿perdona? Pero O sea, ¿qué es y esto? estos 10.000 de los que la gente habla, Madre ¿dónde están? mía, una Que locura. me los devuelvan. Bueno, pues hemos salido a pasear por mi pueblo, que es Ujú. bastante guay, y vamos a ir a un bosque. Vamos a ir a un bosque, que Un en el bosque. bosque es el Un bosque vuelta que a la es naturaleza. un entorno muy distinto Ujú. al del Shangri-La Rock Bar, que es donde vamos a celebrar nuestra despedida de la temporada. Efectivamente. Vamos a hacer un directo, como ya Ujú. hemos ido anunciando, pero hemos cambiado la fecha por circunstancias que sencillamente no tienen que ver con nosotros. No, ajenas, ¿cómo es? Ajenas a la Ajenas a la organización. Exacto. Lo hemos pasado al 2 de julio, que es un Sí. sábado fantástico para empezar el verano Ujú. con todo mal. Entonces, podéis venir, la entrada es gratuita y la idea principal era hacer una quedada. Sí. Luego decidimos lo de grabar el programa porque, bueno, pues ¿por qué Bueno, no? ¿por Pero qué que en no? realidad es un poco lo de menos. Y tampoco es un show en directo como los que hacíamos. Es simplemente vamos a hacer un podcast como Sí. lo estamos haciendo ahora, pero habrá gente mirando. Y esta gente puede Exacto. participar. Podéis participar, decir lo que queráis. Sí, podéis prepararos una cosa que no, elevar una queja, hacer una declamación, contar una anécdota. Eso sí, por Hablar favor, muy no bien de seáis, nosotros. no seáis turras. Quiero decir, vamos a evitar este rollo. ¿Sabes cuando vas a la presentación de un libro y sabes el turno Sí, de sí. preguntas y alguien dice, bueno, yo más que una pregunta, yo tengo una reflexión? Esto pasa siempre, el 100% Sí, de las o sea, quiero veces. decirte, esa gente de yo no tengo una pregunta, tengo una reflexión, Sí, me parece lo peor. es Que es como, efectivamente por lo favor, peor. miradme todos a mí. Bueno, eso no. Mm. Vamos a evitar eso. Entonces, Esto me pasó hace poco en un curro, que lo vi en una conferencia y un señor levantó la mano y dijo, quiero contar mi experiencia. que es como, ¿pero por qué? Habló más que la ponente, fue muy No, fuerte. y siempre es un señor, ¿eh? O sea, Sí, esto hombre, siempre es un señor. hombre, por supuesto. Esto es horrible. A mí me ha pasado también de estar pues en charlas, mesas redondas y tal, sobre feminismo Mm. y música. Y normalmente un señor que ni es mujer ni es música, obviamente, ni músico, pues decide que tenemos que escucharle y nunca tienen prisa, tío, nunca tienen la menor prisa. Entonces, evitemos esto, quiero decir, para que el programa sea dinámico y sea tal. Pobre, pero tampoco le vamos a asustar a la gente que igual no sale a... Sí les vamos a asustar, sí les vamos a asustar. ¿Quieres Sí, porque yo asustarle? tengo pánico. Pues yo yo- tengo pánico a esto, porque yo he trabajado 11 años en una orquesta, Scaliburcio, y yo sé lo que pasa cuando tú abres los micrófonos a la gente, ¿sabes? Entonces, Vale, el que avisa no es traidor. Yo tengo fe y además Bueno. me haré cargo. Me haré cargo. Yo, si se alargan, yo se lo diré con mi simpatía y mi... Si os damos un mi buena toquecito fe. en el hombro, significa que, por favor, abreviéis. No, bueno, yo es que ya te digo, yo tengo mis experiencias y... En fin. No pasará nada. La gente ya nos conoce y sabe que lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Bueno, eso tú tienes a mucha veces fe en no. la gente. Pero bueno, que menudo realidad no, gilipollas pero estamos. tengo que hacer la contra un poco. Sí, Monty que Peiró. venid porque tenemos muchas ganas de conoceros, de pasar la tarde con vosotros Ujú. y va a estar súper guay. Va a ser algo distendido y la idea es pues luego tomarnos unas cervezas Sí. y ponernos cara y también, porque eso es muy importante. Claro, a mí hay gente, fans de Todo Mal, que nos siguen desde hace un montón de tiempo, que nos escriben mucho, Ujú. pero claro, para mí son, o sea, ese tipo de, mucha gente no tiene ni foto, Sí, tienen- sus nicks tampoco Ya. dicen nada. Son como una entelequia rara, sí. Claro, y es que como, tienen bueno- cara de perro, o sea, los identificas en tu mente, son un perrete. Sí, o a lo mejor tienen una hamaca y Sí. dices, bueno, esta persona KJRP que es una hamaca, ¿quién será? Entonces, yo tengo ganas un poco, porque hay gente con la que me habla desde hace mucho tiempo y digo, es que no sé nada de ti, no sé quién eres. Ya, a mí me da bastante miedo, no voy a mentirte, o sea, tengo mucha fe en la gente, eso por supuesto, pero tengo bastante miedo porque no vaya nadie.
No, hombre, mira, Mireia viene ya, ha dicho que viene. Y luego Isa, mi amiga Isa seguro que vendrá, Clara y Pablo creo que también, bueno, ya somos 5 o 6. Ya está. Pero yo no quiero 5 o 6, yo quiero que venga la gente. Tú quieres como llenar venía el en los WeThink, shows. claro. No, los WeThink no, pero yo recuerdo que los vivos que hemos hecho era mucha gente, pero luego vino la pandemia, han pasado 2 años desde Los directos, dices los vivos, directos, los sí. vivos, eso es una Me traducción no sé, literal, sí, me gustan los vivos, no sé. pero no existe. Es en Sí, vivo, show en vivo. Bueno, pero coloquialmente dice un vivo. ¿Un vivo quién dice? Yo lo he dicho toda la vida y lo he oído muchísimo. Un vivo. Seguro que los grandes rockeros, como Miguel Ríos, dicen vivo. ¿No imaginas no a me Miguel consta, Ríos no me decir vivo? consta. Sí, No. Miguel Ríos dice vivo seguro. Pero bueno, Miguel Ríos tampoco es una voz aquí. De repente tu referente. Bueno, eso, que tienes ganas de que sea parecido a cuando hacíamos los shows en directo y que venga gente. Porque era súper chulo y súper bonito. Y ahora como que tengo mucho miedo porque no sé, Pero que más gusta miedo que porque si no vienen si vienen 5 o 6 pues estaremos Hombre, guay. pues los querremos mucho, eso Claro. está claro. Pero no sé, tengo miedo. Pero miedo, me gusta la gente, me gusta bañarme en masas. ¿Qué quieres que te diga, Montipeiro? Bueno, a mí sinceramente los que vengan seréis bien recibidos y a mí no me preocupa ese tema. Perfecto, pues 2 de julio a las 7:30. Sí, ¿es? 7:30 a las 7:30 de la tarde en el Sangrila Rock Bar. Ideal, aquí estaremos. Entrada gratuita y bueno, aprovecharemos para vender pues unas chapas que nos quedan y unas tazas. Así que traed efectivo porque no tenemos un datáfono. O sea, No hay datáfono. Bueno, nos pueden enviar bizums y tal, a tope. no. ¿Tampoco? No, te no. gustan los bizums? Sí, me gustan los bizums, pero me parece, o sea, quiero decirte, no somos una empresa, traed efectivo. Muy bien. Y ya está. Bueno, vamos Perfecto. a ¿A qué? hacer como un paseo. Sí. Habíamos pensado sin guión, sin preparar nada, simplemente para recapitular un poco lo que ha sido esta temporada, ¿no? Esa era la idea. Sí, yo quería comentar una cosa que nos comentaron en un programa, un comentario en iVoox, que creo que podemos aprovecharlo para encadenar un poco esto que acabas de decir, Vale. ¿no? Para recapitular. Tuvimos un comentario que nos acusaba de boomers a nosotros, porque, no sé si te acuerdas tú de qué es lo que criticamos. Sí, era por el tema este de los streamers y no sé qué, que hablamos. Vale, porque criticamos un poco la movida Lo de esta. lo que treballen pero no treballar y los streamers. Exacto, que hay gente que no tiene ningún tipo, no tiene viewers, no tiene gente que le vea y aún así se le ocurra 12 horas delante de la pantalla intentando vivir de jugar a videojuegos o de lo que sea. Y es rollo, pues se nos acusó un poco de ser boomers. Y me parece muy curioso el creo yo, mal uso del término boomer. Porque boomer no significa que tú criticas las cosas nuevas o las cosas que son nuevas. Per se, eso no es ser boomer. Es decir, tú puedes criticar cualquier cosa, aunque sea nueva. Siempre que tengas argumentos, claro. Si tienes un argumento, hay cosas nuevas todos los días que no están bien. Como Sí. la guerra de Ucrania no estaba el año pasado y no es algo bueno y eso tal. No por criticarla eres un boomer. O no sé si has visto el vídeo de hoy, que se ha hecho un poco viral de esta especie de ovni que va sobre raíles. No he visto nada. Es una gilipollez eso. El futuro ya está aquí y hay como un prototipo de un ovni que va sobre raíles y la gente la está criticando porque está diciendo, hijo mío, eso es un puto tren, pero muy poco práctico, ¿no? Ya. Y el rollo, no eres boomer por criticar las cosas nuevas. Entonces... Eres boomer por criticar las cosas nuevas solo por el hecho de que sean nuevas. Exacto, es decir, claro, efectivamente. a mí de ese comentario, sinceramente, lo que no me gusta nada y no conecto nada es cuando decía algo como todos los ídolos caen o algo así. Sí. Mira, yo no soy el ídolo de nadie. Y ese es un problema que tienes tú. Es verdad. Ese es un problema dijo eso, es verdad. que a mí personalmente me molesta mucho cuando la gente te hace responsable a ti de sus decepciones contigo, ¿sabes? Es un tema que me molesta muchísimo porque esto es un podcast que es gratis, que si quieres darnos 2 pavos al mes nos los das y si no, no. No somos un servicio público, no estamos cobrando dinero público, no somos un instrumento de educación del Estado ni nada que se le parezca. Entonces, si tú, porque algo que yo digo, de repente no conectas o no te mola, eso para ti es decepcionante, eso es tu problema. Porque para empezar, nosotros mismos, a través de las temporadas, hemos cambiado de opinión. Sí. Y tú y yo hay un montón de temas en los que no estamos de acuerdo. Muchos, sí. Y no pasa nada. O sea, quiero decir,
no entiendo ese rollo de, uy, has dicho algo que no me mola, todos los ídolos caen, ¿no? Como acusándonos de, había depositado en vosotros unas esperanzas que ahora habéis frustrado. Bueno, eso es tu problema. No. Yo no conecto nada con eso y de hecho a mí no me gustaría tener oyentes que piensan eso. ¿Sabes? A mí me gusta tener oyentes críticos que pueden estar de acuerdo, que pueden no estar de acuerdo, que a lo mejor incluso a lo largo de las temporadas pueden cambiar ellos mismos de opinión y de repente estar en desacuerdo. Sí. Siempre que el desacuerdo se trate con normalidad. A mí no me gusta ni que me hablen con paternalismo ni que me hablen con esa vehemencia. O sea, ninguna de las dos cosas me gustan. Y de hecho tenemos oyentes, por ejemplo, en el tema de la ley trans, por ejemplo, que hicimos un programa especial, me consta que tenemos algunas oyentes que no están de acuerdo con nosotros y ni siquiera se han molestado en decírnoslo. ¿Sabes? Porque es como, bueno, pues no pienso igual que tú, pues ya está, no pasa nada. Sí, y aún así nos siguen oyendo, creo, o tal, que igual en su momento sí que les decepcionó o sí que les dio rabia, porque es inevitable, no puedes evitar sentir rabia cuando sigues. Sí, pero un eso te lo programa quedas para ti, no me lo echas a mí, ¿sabes? Exacto. O si quieres podemos debatir, podemos intercambiar opiniones, pero desde esa atalaya de, ay, es que me has decepcionado y la culpa es tuya. Bueno, pues adiós, hasta luego. Sí. Y lo de boomer sí que es verdad que creo que me lo comentaste tú y me hizo reflexionar que el hecho de llamar boomer a cualquier persona de cierta edad que critica algo nuevo es una actitud súper boomer en sí misma, porque está tan falta de crítica como el señor que simplemente critica el reggaetón, ¿sabes? Porque eso es una música de ahora y la de ahora es una mierda y lo que está bien es Dire Straits. Es porque es una reacción, es reaccionario. Realmente, boomer creo que al fin y al cabo es un neologismo que viene a significar reaccionario y tú puedes reaccionar de esa forma un poco simple ante ciertas cosas. Sí, es reaccionario que es verdad que alude a un contexto muy concreto y a una generación muy concreta, que es verdad que es una generación que ha sufrido grandísimos cambios, porque, joder, la incorporación de Internet lo ha cambiado todo y tú y yo hemos visto nacer Internet. Es decir, tú y yo nos hemos criado y hemos socializado en una adolescencia y juventud en la que no había Internet, después en la que apareció Internet, pero como algo muy que no era central en nuestras vidas, no es como ahora, que ahora prácticamente podemos hacer vida entera en Internet. Entonces hay una parte de nuestra generación y de generaciones anteriores que se ha vuelto reaccionaria con lo que trae Internet, creyendo que por defecto Internet es peor y demás. Claro, pero sí que es verdad también que con lo de boomer hay mucha gente joven que tiene el mismo espíritu que los boomers, que utilizan boomer como de una manera muy etarista. Para defenderse, ¿no? Para defenderse y de una manera súper edadista o etarista. Y a mí eso me toca muchísimo el coño. Porque hay mucha gente joven, perdona que termino con esto, que tiene como una superioridad per se por el hecho de ser joven, que me parece la misma mierda que creerte superior porque eres más mayor. Es el mismo mecanismo, es exactamente el mismo mecanismo. Etarista significa que discriminas, ¿no? Por discriminar a la gente por la edad. Me gusta mucho esa palabra. Puede ser etarista o edadista, los dos términos son buenos. Yo creo que la decepción de este oyente o esta oyente no sí, que bueno, sé. Que a ver, que tampoco se sienta atacado con esto ni nada, simplemente es como que su comentario... Estamos usándolo de excusa realmente, no estamos respondiéndole a esta persona, sino que estamos usándolo de excusa porque creo que es un tema interesante. Creo que nosotros sobre todo al principio de este programa, hemos sido, temporada 2, temporada 3, hemos sido súper, pro juventud, por decirlo de una forma, ¿no? Porque como hemos reaccionado tan fuertemente a lo boomer, y ahí por eso yo quería empezar con este tema, porque creo que encadena bien para hacer una recapitulación de nuestro programa, es cómo nosotros reaccionamos a lo boomer, ¿no? Es como uno de los inicios de todo mal, creo, no sé si tú estarás de acuerdo, es una reacción a lo boomer. Sí. Y nuestro deseo de no serlo, aunque muchas veces es muy complicado. Para mí es muy complicado no ser boomer, pero bueno, trabajo a diario para no serlo.
Y como hemos defendido mucho el estar en contra de lo boomer, igual se puede confundir el hecho de que vamos aquí a defender absolutamente cualquier chavalín de 15 años bueno, que saca pero un yo creo rap. que es normal, o sea, que decir, nuestra generación está atravesada por el boomerismo, Sí. entonces creo que en nuestro caso era como una rebelión ante un futuro que no queríamos para nosotros y que ya Exacto. estamos viendo que sucedía en nuestro entorno. Eso es una cosa, pero eso no significa que por defecto, o sea, yo tengo 40 años, estoy muy orgullosa de tener 40 años y cualquier gilipollas de 20 años que se crea mejor que yo por tener 20 años, me va a parecer igual de gilipollas que el señor de 50, que eso, ¿no? Que se cree mejor que las niñas de 20, porque las niñas de 20 de ahora no tienen ni puta idea de nada. Exacto. Te quiero decir que en nuestro caso tenía sentido porque era una reacción frente a algo generacional nuestro. Sí que es verdad que ha pasado el tiempo y creo que eso se ha diluido. ¿Por qué? Porque yo, al menos hablo por mí, yo siento que he madurado, Ajá. que he encontrado mi camino y mi manera de ser una persona adulta, que es lo que soy y muy orgullosa. Yo no quiero tener 20 años, yo no he hecho nada de menos los 20 años. Me siento muy bien con lo que soy y como que ya estoy tranquila porque ya he encontrado mi lugar en esto. Ya. Entonces ya no siento, ya no tengo esos miedos de, Dios mío, me convertiré en una señora del mundo normal. Todo eso, en mi caso, se ha disipado. No tienes esa necesidad de dejar claro que no pero eres porque eso una ya lo he boomer. hecho. O sea, Claro. quiero decir, a mí la nostalgia me gusta para ver Stranger Things, pero a mí me gusta siempre mirar hacia adelante y cuando Sí. yo siento que ya he superado una lucha que yo tengo conmigo misma, pues me gusta ponerme a otras cosas. Y personalmente, con ese tema, yo ya lo he solucionado. Y sí. ya estoy tranquila, estoy cómoda y ya no necesito estar todo el rato gritando a los cuatro vientos. De hecho, puedo revisar críticamente mi pasado y darme cuenta de que había algo muy post-teenager y una reticencia a la madurez en esos gritos de no, yo soy especial, yo no Sí. soy como los del mundo normal, con los que ahora mismo no me identifico. Claro. Entonces creo que se trata de eso. Y a mí lo que me mola de este podcast es, joder, pues dejar claro que tenemos esa puerta abierta. O sea, que siempre nuestra única premisa fue tener conversaciones reales, no... madre mía, ¿ese pájaros o qué es? Yo O sea, creo que es un niño, creo. No, es un pájaro, tío, ¿cómo va a Yo ser creo que un es un niño? pájaro. Hombre, ¿es sonido gutural o Los es un niño niños o son es capaces Danny de- Filth? Los niños son capaces de lo mejor y No de lo lo peor, sé. Guantipiro. No sé lo que estaba diciendo. Bueno, eso, que no sé, tío, que me gusta de este programa que la única norma que nos pusimos fue ser nosotros mismos. Y si Efectivamente. nosotros mismos somos seres cambiantes y afortunadamente en evolución, pues eso es lo que va a suceder. Sí, efectivamente. Y me parece bien que sea así. Sí, a mí me parece muy guay. Yo creo que hemos evolucionado, no quiero decir evolucionado desde un punto de vista de que ahora somos mejores que antes, sino que hemos cambiado simplemente y creo Bueno, que... yo sí que espero ser mejor que antes. Sí, Eso no bueno. significa que antes fuera peor, o sea, que Ya. antes fuera mal. Significa que si tengo Sí. más años, más experiencia y llevamos 4 años reflexionando 200 millones de horas sobre ciertos temas, pues bueno, Pues al espero final, ser sí. mejor. ¿Tú crees que hemos cambiado mucho respecto a hace 4 años, cuando empezamos? ¿Qué crees que es lo que más hemos cambiado? ¿Qué es lo que más has cambiado Pero como tú? persona o como programa. Como programa, ¿va? Como programa. ¿Crees que hemos cambiado Bueno, como programa? en realidad es una pregunta que te he hecho un poco trampa, porque como el programa somos nosotros, Ya. que yo, por ejemplo, creo que hemos mejorado a nivel todo lo que son aspectos técnicos. Ujú. Creo que hablamos mejor, creo que comunicamos mejor, hemos cogido ciertas tablas, nos sentimos más cómodos y yo personalmente, hablo por mí, me siento bastante orgullosa de algunos guiones que he escrito, ¿no? De algunos textos. Me encanta trabajar a veces en los guiones y me gusta mucho escribir el texto para hablar de ciertos temas y me llego a emocionar investigando sobre ciertos asuntos. Creo que en eso hemos mejorado, porque creo que al principio teníamos como una limitación que no sabíamos que la teníamos, pero como que éramos menos profundos, ¿no? Sí. Éramos más superficiales, más de la broma fácil, aunque algunos temas inevitablemente profundizábamos porque nos interesaban mucho, pero creo que nos hemos permitido divagar por donde hemos querido y a mí eso me gusta. Y luego como persona, porque al final lo afecta a todo, pues yo personalmente creo que he cambiado bastante, no en lo esencial, porque yo me sigo reconociendo, creo que somos somos la misma persona, pero simplemente pues un poco más mayores y con Sí. muchas vivencias. Yo personalmente durante estos 4 años he atravesado vivencias muy intensas, ¿sabes? Y muy importantes para mi
personalidad y para mi manera de entender las cosas, y me he llevado algunas hostias muy jodidas y también me han pasado algunas cosas muy guays, algunos aprendizajes muy guays. Entonces yo creo que la gracia un poco que puede tener Todo Mal es esa, ¿no? Que al final el programa somos nosotros y lo que... Y el programa va a cambiar con nosotros, y eso habrá gente a la que no le gustará, pero creo que hay otra gente que precisamente conecta con eso. Sí, es verdad, totalmente. ¿Y tú? ¿Tú en qué crees que has cambiado tú y el programa? Pues el programa creo que ha cambiado en al menos dos variables que yo reconozco clara y prístinamente, que son, la primera son los temas. Creo que antes nos era más fácil hablar de ciertos temas que aludían siempre al mundo normal. La sección Mundo Normal era súper habitual. Porque eso lo hemos agotado, tío. Claro, sí, claro, lo hemos agotado, pero aparte de agotarlo, también creo que han surgido como muchos productos culturales alrededor de lo que es lo que hacemos, ¿no? Que es la reflexión cultural o social de lo pequeño, ¿no? De las pequeñas cosas, como decía. De lo cotidiano. De lo cotidiano, efectivamente. No quería usar pequeñas cosas, pero al final lo he hecho. Lo siento mucho, Tipiro. No pasa nada. Creo que estamos ya un poco como un poco saturados. Yo reconozco muchas cosas nuestras en muchos programas. Sí. No porque nos copien, he de decir, sino que simplemente creo que es una tendencia natural. Sí, es una tendencia normal, no lo hemos inventado y tampoco es nada original. Y esto ha hecho, obviamente, que nos ha hecho ir por otros caminos. Creo que ha sido para bien, porque creo que nos ha ayudado a profundizar más en muchos temas que igual con lo superficial habría sobrado, ¿no? Habría bastado con hacer un par de chistes de yo qué sé, de Bárcenas o de tal, que cosa que no hemos hecho nunca, ¿no? Y hemos ido más a la raíz de algunos temas, y eso me enorgullece. Y otro de los temas que es donde encadena con mi cambio personal es tal que no sé, en los últimos tiempos ya lo sabes que me ha ido un poco regulinchi en lo personal, anímico y tal, y creo que eso ha afectado también a mi intervención en el programa. Creo que me he vuelto un poquito más intenso o más tal. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, tampoco quiero insistir mucho en el tema, y quizá a veces me he pasado eligiendo algún tema demasiado profundo. Me acuerdo cuando hablé de mi gato Edward, creo que fue excesivamente profundo aquello. Bueno, no sé, yo es que pienso que partiendo de la base de que tú y yo hacemos esto porque nos sale de los cojones, que la única pasta que ganamos son 140 pavos al mes, lo cual es muy poco para la cantidad de horas que le dedicamos y el desplazamiento y demás, o sea, prácticamente al precio que esté la gasolina, tú te cubre para venir a grabar 2 veces a mi casa. Me refiero que no es un tema que, aunque haya una recompensa económica que valoramos un montón y que nos ha venido muy bien a nivel anímico también, para sentir que lo que hacemos tiene cierta recompensa, porque el Patreon ha sido clave y luego hablamos de eso si quieres, teniendo en cuenta que lo hacemos por puro placer y que es algo que hemos cuidado con amor, porque al final nuestro podcast no deja de ser como una especie de, no sé, de exhibicionismo de nuestra amistad, porque pensábamos que tú y yo teníamos conversaciones que podían interesar a la gente, porque si no, no lo hubiéramos hecho. Claro, o sea, que son dos gilipollas creyéndose guays, ¿no? Aquí. Y entonces, como eso somos nosotros, a mí me parece que no tiene sentido si no es así. Entonces, si tú estás intenso, pues estás intenso. Yo, por ejemplo, cuando peor estuve, en mi caso fue un poco al revés, porque yo tengo como esa movida que yo sublimo el dolor a través del humor, y yo creo que en la segunda temporada yo estuve muy graciosa. Hay algunos guiones en la segunda temporada y principio de la tercera que me hacen muchísima gracia, y era cuando yo estaba súper jodida y tocando fondo, y entonces ahora que estoy muchísimo mejor, pues no me ha dado tanto por el humor esta temporada. Entonces es así, es lo que hay, y creo que pues que es lo que hay, ¿sabes? Que si mañana nos contratan y nos ponen 1.000 pavos al mes a cada uno o 2.000, pues ya nos dicen, oye, tenéis que hacer graciosos, y te aseguro que seremos graciosos. Oye, tenéis que hablar solo de temas de historia, pues hablaremos de historia. Pero mientras esto sea algo que no es profesional, en el sentido de que es algo nuestro propio personal, sin ningún afán, pues será lo que tenga que ser. No, la verdad es que yo estoy contento con cualquier cambio que haya, si es porque nace de nosotros. Y yo creo que también eso, a mí personalmente, me parece que le aporta al podcast algo muy interesante.
porque la mayoría de podcasts tienen una línea clara, hay un tono, hay un registro, hay una serie de temas, hay unas secciones fijas, hay unos roles. Y nosotros, bueno, nos hemos dejado fluir y creo que eso tiene algo muy interesante como producto cultural o radiofónico o lo que sea. Creo que es muy interesante el hecho de que, bueno, conforme estemos nos saldrá. Las secciones que nos apetezca las iremos haciendo. A mí me parece que eso tiene un valor. ¿Y a dónde tienes planes para la quinta temporada, aparte de irnos a Madrid? Pues no he pensado mucho porque la verdad es que para mí este año, a partir de septiembre, tengo como algunas cosas en el calendario puestas muy, muy, muy interesantes. Entonces, es verdad que para mí la quinta temporada de Todo Mal va a coincidir con cosas muy guapas en mi vida. Yeah. Entonces, estoy como muy expectante en general con todo, ¿no? Como con el inicio del curso 2022-2023. Supongo que vamos a hacer esta movida de fingir que estamos en Madrid, con lo cual entiendo que va a ser una temporada en la que la crítica al centralismo va a estar muy presente. Claro, nosotros lo criticaremos. ¿Quieres que nos sentemos en ese tronco? En ese tronco. No sé si da mucha confianza. Yo creo que está lleno de insectos. Pues sigamos pero, a ver si vemos una piedra o algo. Vale, pero está guay este tronco, ¿eh? Está guapo, sí. Está bastante guay. Si quieres que nos sentemos, vamos para allá y vamos a un sitio. Un ratito para acabar este. Este bosque está guapo, ¿eh? Este bosque es la hostia. Está muy guay. A mí me gusta mucho vivir al lado del bosque. No suelo venir casi nunca, pero. A mí me gusta. Pero está guay. Está estúpido, he dicho. Está estupendo. Está estupendo. ¿Y tienes planes para el verano? ¿Te vas a ir de vacaciones? ¿Qué vas a hacer? Como todos los veranos, no tengo ningún plan, pero ¿No te planteas nunca irte de vacaciones a ningún sitio? Nunca me lo planteo y nunca me sienta bien. Así que igual debería ser una ocasión. Creo que por primera vez en muchísimo tiempo siento que necesito vacaciones. Porque aunque llevo varios años ya trabajando de seguido y de normal, como al ser autónomo y al ser mi propio jefe, uno va tirando y se va colocando los propios días libres sueltos por ahí. Pero he tenido tanta carga de trabajo en mayo y en junio que sí que me apetece. Sí, ¿verdad? Descansar. Yo creo que te mereces unas vacaciones. Me apetece. Mira, vamos ahí que hay ahí como unas piedras que parece que hayan hecho un ritual satánico. Venga, vamos al ritual satánico. ¡Hostia puta! Menuda hostia, me acabo de parar. Me duele la pierna. Eso que ha sonado ha sido tu espalda. No, creo que se ha crujido algo que llevo en la mochila. No, me duele la pierna. Ay, Claro, como voy con el micro y la grabadora en las dos manos, no he podido parar mi caída. Pero bueno, nos reiremos todos. Putada, no tener vídeo para verlo. He escuchado un crujido que estoy preocupada. No, habrá sido la caja que llevo. Vale. Una caja de plástico de la grabadora, habrá crujido algo. No sé. La puta que hostia. Claro, pues para que la gente en su casa se haga una idea de la caída. Pues ha sido, claro, yo llevo en una mano izquierda la grabadora y en la mano derecha el micro. Claro, las piedrecitas me han hecho resbalar y me he caído totalmente plano de espaldas. Me gusta porque en ningún momento te has planteado abandonar tu equipo, ¿eh? No lo hago nunca, es una deformación profesional. Sí. Me he caído alguna vez con la cámara y es exactamente igual. Sé caer. No, es verdad que te has caído bien, ¿eh? O sea, ha habido como cierta técnica. El truco es ir a por todas. O sea, sí. Cuando hay un momento y un milisegundo donde tienes que tomar una decisión. Sí, y que te caes. Me voy a caer. Entonces, me caigo plano y que va a ser duro, pero va a ser controlado. Y ya está. Aún así sí que me he hecho algo en la pierna y necesitaré... Hostia, algo, tienes la pierna fatal, ¿eh? Sí, lo tengo todo pelado. Puta. Te voy a hacer una foto. Haz una foto y súbela para que la gente sepa lo que ha pasado. Ahora vienen unos perritos muy monos, pero a mí me está escociendo la pierna. Vamos a mi casa y te curas eso, ¿eh? Espera, ponte el micro, que si no la gente no te oye. No, vamos a ir a mi casa y te vas a curar esto, ¿eh? Me cago en la mar, de verdad. Que te voy a hacer una foto. Qué dado es. Eso, dame una foto entero. De verdad, qué puto desastre. Vamos a ir para mi casa. Pues vamos para tu casa, sí, y acabamos el programa. Me cago en la mar. Bueno, pues nada, vamos a caminar de vuelta a tu casa. Ay, cuánto perrito. ¡Oli! No me chupéis en la herida, por favor. Bueno, igual te viene bien. Ay. Bueno, vamos a aprovechar este incidente para ir volviendo y
y concluimos. Ahora cuando Monty deje de saludar a todos los perros. Yo sigo hablando porque no sé cómo que voy hay a un montón de cortar de perros todo esto, súper ¿no? guays. Ay, Bueno. me cago en la mar. Hostia, me escuece un montón, ¿eh? Me Sí, cago en la sí, mar. no, vamos a ir a mi casa a que te No, a curarte no tengo eso. nada roto, pero... No, hostia, pero llevas una no, no. herida que me ha gustado mucho, que ha sido como, ¿qué esperas de la quinta temporada? Y después, y mira, literalmente... una puta hostia. Literalmente caer al suelo. Así, un puto Has desastre. terminado la temporada herido, ¿eh? Sí, Vaya tela. pues nada. Bueno, el verano, eso, que no vas a hacer nada. No, sí que voy a hacer algo. Lo que pasa es que igual hago algo de rayada o algo de típico... me voy, viajo a algún sitio o no sé, no tengo ni idea. Bueno, te la estoy Pero planificando porque no ya. queda mucho. Ya, tengo que hacer algo, desde luego, porque no puedo no hacer nada. Claro. Un verano más. Yo me quiero Hay ir que a descansar. Faro, al Algarve, a Portugal, Qué guay, al sur de Portugal, sí. me encanta. No sé cómo va a salir porque va a ser como la primera vez que me voy en verano a un sitio de playa, porque sabes que la playa no es lo mío. Pero bueno, lo voy a intentar. No es lo nuestro, no es lo nuestro. Madre mía, cuánta gente, espérate. Ahora Monty se está avergonzando de grabar un podcast delante de todo el mundo. Claro, nos está mirando todo el mundo porque tenemos micros. Vale, bueno, pues seguimos el camino a casa. Es que está esto, de repente el bosque está pegado de gente, está muy concurrido. Me hace gracia que como Muchos que runners. ocultemos un poco el micro tal para que no vean que estamos grabando y No, tal, no es para pero, que no vean, es porque no me siento cómoda de estar claro, ahí. claro, no, sí lo entiendo perfectamente, pero que me hace gracia porque toda esta gente que está haciendo running aquí Deberían ocultarlo. deberían ellos. ocultarse ellos, pero Pues sí, porque salir a correr con este calor, macho, de es que verdad. también son ganas, la verdad. Vale, bueno, pues antes de irnos, recordaros que hemos hecho como una propuesta en Instagram, que es Sí. que si llegamos a los 100 Patreons, que nos hace ilusión alcanzar esa cifra, Mm. a día de hoy solo faltan 5. Solo Vamos 5. a hacer un especial, todo mal, verano, en Ujú. vídeo. Súper guay. Sí, Va a que ser puede la ser hostia. muy, muy divertido. Sí. Entonces, necesitamos 5 personas que se hagan Patreon. Ya. Hay una cosa muy chula que ha sucedido y que nadie se ha dado cuenta, que es que en los comentarios de iVoox, no me acuerdo de qué programa, hace 3, 4, 5 programas, Javi Nula se ha ofrecido a pagarle el Patreon a cualquier usuario que se lo pida. Oh. Pero tenéis que ir a iVoox. Si no tenéis pasta y os hace ilusión ser Patreons, Javi os lo subvenciona Pa' que porque veas. es así de mecenas y es así de bonito. Tenéis que buscar ese comentario que está en los últimos programas, en alguno de los últimos 10 está. Y os ponéis en contacto con él. Y si no, pues tío, patreon.com/todo mal, os dais de alta, nos dais 2 pavos al mes. Y si llegamos a 100, haremos el especial en vídeo, que va a estar guapísimo, Va a tío. estar guapísimo. No me voy a pegar ninguna hostia. Bueno, o pero sí, no, o sí. No, porque ahora estoy amargado. Estás Me duele. amargadísimo. Me- Normal, es que tiene que pinta de escocer me eso. escocen mucho la pierna. Pues nada, ya estamos en casa. Has Sí. desinfectado tus heridas. Bueno, desinfectado no, me las he lavado. Las has porque lavado. No tienes betadine. No tengo en casa. betadine, no sé por qué, debo comprar eso. No tenéis accidentes en esta casa, no tenéis heridas. En Sí, esta pero casa? la verdad es que yo para No. eso soy muy de pueblo. Te da igual. Sí, Ya tienes buenas. me echo un defensas. chorro de alcohol ahí y ya está. Sí, a mí no me gusta el alcohol en las heridas abiertas. A nadie no le sé. gusta, pero... Ya, supongo que nadie lo hace por placer. Nada. Estoy Bueno, aquí. Pues vamos a compartiendo. cerrar aquí porque evidentemente... Ujú. Bueno, ha estado bien que sea como esté todo mal accidentado en directo, ¿eh? Sí, se ha ido. Se hemos ido al bosque y de repente... Teníamos reservadas muchas sorpresas, pero no vais a poder saberlas nunca. La verdad es que creo que ha quedado un programa súper caótico. Si os parece corto, que lo es por esto, única y Sí, exclusivamente. corto y caótico, porque creo que hemos hablado de todo y de nada, pero bueno, así somos y así se somos. nos tiene que Y así aceptar. nos tenéis que querer. Recordad, 2 de julio. 2 de julio, Sangrila, calle Ujú. Luis Arcas, 7, zona de las artes y las ciencias, Ujú. a las 7:30 de la Va a tarde. estar muy guapo. Va a estar muy guapo, tenéis que venir Claro, hace 2 años que no hacemos nada en vivo en vivo. y nos apetece un montón, me apetece un montón. Yo estoy en una fase de mi vida en la que puede pasar cualquier cosa, estoy muy motivado, Ujú. quiero conocer a gente, así que aprovechadlo. Claro, va a ser divertido. Mm. Y también recordad que, como hemos dicho, patreon.com/todo mal, vamos a llegar a los 100 Patreons.
que va a estar de puta madre. Y nos vamos a despedir con una canción que he estado escuchando mucho esta semana, no sé por qué, que se llama Bad Woman Blues de Beth Hart, que es increíble. La mejor. Y creo que es un temazo que merecéis escuchar todos y todas. Pues venga, a Así escucharlo. que la semana que viene, más y o peor. Got the lips, got the legs. I was born to drive a man insane. I don't worry, I don't shame. Put it on me, I'm the queen of pain. I've been bad, I've been cruel. I'm not sorry, baby, sorry for you. Here's my party, I don't dance. Just want your liquor and your cheap romance. I'm not your mama, I'm not your wife. I'm not the one who'll make it right. The good girls always lose. I got the bad woman blues. I got the bad woman, bad woman, bad, bad, bad woman blues. I got the bad woman blues. I got the bad woman, bad, bad, bad woman blues. Got the hips, got the shake. I put the cherry on your chocolate cake. Don't need roses or your pink champagne. I'll be the sugar rush in your veins. I'm not your mama, I'm not your wife. I'm not the one who'll make it right. Them good girls always lose. I got the bad woman blues. I got the bad woman, bad, bad, bad woman blues. I got the bad woman blues. I got the bad woman, bad, bad, bad woman blues. Sad as I am, it feels so good to be back. Sad as I am, it feels so good to be back. There ain't no love, there ain't no crime. That's a rap, that's a rhyme.